Y el silencio, que siguió a los últimos acordes del piano, fue más ensordecedor que cualquier aplauso que Elena jamás había recibido en su vida, y en ese momento, ante una audiencia de 2000 ejecutivos de pie, finalmente comprendió que había pasado 15 años enterrando lo único que realmente la hacía sentir viva. Pero para entender cómo una limpiadora de 52 años logró paralizar una convención empresarial completa con solo su voz, hay que retroceder 3 semanas, cuando Elena García aún creía que su mayor talento era pasar desapercibida. Era un martes gris de julio, cuando el CEO de Martin & Asociados pisó por primera vez el 12º piso del edificio de oficinas, donde Elena trabajaba desde hacía 8 años. Ricardo Martín, un hombre de 45 años acostumbrado a dirigir salas de juntas y cerrar contratos millonarios, nunca se había fijado en la mujer de cabello canoso que limpiaba su oficina todas las noches. Para él, Elena era solo un elemento más de la infraestructura, como el aire acondicionado o la conexión a Internet, algo que funcionaba silenciosamente para que su vida pudiera fluir sin obstáculos. Esa mañana, sin embargo, Ricardo llegó antes de lo habitual y encontró a Elena terminando la limpieza de su despacho. Estaba de espaldas, tarareando una melodía que él no podía identificar, pero que tenía algo de familiar y reconfortante. Su voz, aunque susurrada, tenía una pureza que lo hizo detenerse en la puerta, sin anunciarse. «Disculpe», dijo él, más alto de lo necesario, haciendo que Elena se sobresaltara y derribara el frasco de limpiador al suelo. El líquido azul se extendió por el suelo de mármol, mientras Elena se agachaba apresuradamente para limpiar el desastre, murmurando disculpas en voz baja. Sus manos temblaban ligeramente no de miedo, sino de la vergüenza de haber sido sorprendida, haciendo ruido durante el trabajo. Ya estaba terminando, señor Martín. Disculpe las molestias. Ricardo observó a la mujer arrodillada en el suelo, limpiando frenéticamente el producto derramado, y sintió un pinchazo de algo que no sabía nombrar. Tal vez era culpa, tal vez era el recuerdo lejano de su propia madre, haciendo exactamente el mismo movimiento cuando él era niño y derribaba algo. «Está bien», dijo él, más suave. «No se preocupe». Pero Elena ya había terminado de limpiar y salió del despacho, llevando su carrito de productos y dejando solo el aroma a lavanda en el aire. Ricardo se quedó allí parado unos minutos, intentando recordar la melodía que ella tarareaba, pero el teléfono sonó y la rutina lo absorbió de nuevo. Elena, por su parte, bajó al sótano, donde estaba el vestuario del personal de limpieza, todavía con el corazón acelerado. No era la primera vez que se sentía pequeña ante uno de los ejecutivos del edificio, pero algo en ese encuentro la había perturbado de manera diferente. Tal vez fue la forma en que él la había mirado, no con desprecio o indiferencia, sino con una curiosidad que ella no sabía interpretar. Mientras se cambiaba el uniforme, Elena evitó mirarse en el espejo empañado del vestuario. Había aprendido, con el paso de los años, que los espejos eran peligrosos para personas como ella. Mostraban demasiado, las arrugas que se profundizaban, el cabello que perdía el color, los sueños que se desvanecían lentamente hasta convertirse en simples ecos de una juventud distante. A los 52 años, Elena había construido una vida basada en la invisibilidad. Se despertaba a las 4 de la mañana, tomaba 2 autobuses para llegar al centro de la ciudad, trabajaba de 6 a 14 horas limpiando oficinas y volvía a su pequeño apartamento en el barrio este, donde compartía el espacio con su hija Julia, de 28 años, que trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria. Julia no sabía que su madre había sido diferente. No sabía que Elena García, antes de ser Elena la limpiadora, había sido Elena Sousa, una joven de 24 años que cantaba en bares de Malasaña y soñaba con grabar un disco. No sabía que la voz que ahora solo se manifestaba tarareando durante el trabajo ya había hecho llorar a decenas de personas en pequeños escenarios repartidos por la ciudad. Esa transformación había comenzado cuando nació Julia. El padre de la niña, un músico que le prometió el mundo, desapareció cuando supo del embarazo, dejando a Elena sola con un bebé que criar y cuentas que pagar.
Los trabajos nocturnos en bares se volvieron incompatibles con la maternidad, y Elena tuvo que elegir entre su voz y su hija. La elección fue obvia, pero eso no hizo la renuncia menos dolorosa. Durante años, intentó compaginar pequeños trabajos durante el día con actuaciones ocasionales por la noche, pero la realidad fue implacable. Las oportunidades eran pocas, el dinero era escaso, y Julia necesitaba estabilidad. Poco a poco, Elena fue silenciando su voz, hasta que se convirtió en un simple recuerdo que la visitaba en las madrugadas insomnes, cuando tarareaba canciones de cuna a su hija dormida. El trabajo en la empresa de limpieza surgió cuando Julia cumplió 15 años. Elena respondió a un anuncio en el periódico, y fue contratada el mismo día, no por sus cualificaciones, que eran pocas, sino por la puntualidad y dedicación que demostró desde la entrevista. 8 años después, se había convertido en parte del mobiliario del edificio, una presencia constante y reconfortante que nadie veía realmente, pero a la que todos echarían de menos si desapareciera. En los días que siguieron al encuentro con Ricardo, Elena se dio cuenta de que él empezó a llegar más temprano a la oficina, no todos los días, pero con frecuencia suficiente para que ella notara la pauta. A veces, llegaba mientras ella aún estaba limpiando la sala de juntas, y siempre encontraba una excusa para pasar por allí, recoger un documento olvidado, comprobar si la impresora estaba funcionando, o simplemente tomar un café en la máquina del pasillo. Elena se sentía incómoda con esta nueva rutina. Había perfeccionado el arte de pasar desapercibida, y la atención repentina la ponía nerviosa. Dejó de tararear mientras trabajaba, y comenzó a limpiar los ambientes en completo silencio, pero percibía que eso, de alguna manera, decepcionaba a Ricardo. Una mañana, él finalmente rompió la tensión. «Tienes una bonita voz», le dijo, sin preámbulos, mientras Elena limpiaba la mesa de reuniones. Ella detuvo el movimiento y lo miró, sorprendida. «¿Perdón? Esa canción que estabas cantando la semana pasada, era bonita. ¿La compusiste?» Elena sintió que se le calentaba la cara. Nadie había comentado sobre su voz en años, ni siquiera Julia, que había crecido acostumbrada a las canciones de su madre, y ya no les prestaba atención. «No, señor, era solo una canción antigua». «¿Cómo se llama?» Elena dudó. La canción era Aguas de Marzo, de Tom Jobim, pero ella había creado una interpretación propia, más lenta y melancólica, que solía cantar cuando se sentía nostálgica. «Aguas de Marzo», dijo ella, volviendo a la limpieza. «¿Cantas profesionalmente?» La pregunta cayó como una piedra en el estómago de Elena. Se detuvo de nuevo, esta vez mirando directamente a Ricardo con una expresión que él no pudo descifrar. Había dolor allí, pero también algo como desafío. «Limpio oficinas profesionalmente, señor Martín». El tono fue más seco de lo que Elena pretendía, y ella inmediatamente se arrepintió. No podía darse el lujo de ser descortés con un cliente, especialmente con el dueño de la empresa. Pero Ricardo no pareció ofendido. Al contrario, había algo en sus ojos que sugería comprensión. «Disculpa», dijo él, «no quise entrometerme». Elena movió la cabeza, suavizando la expresión. «No hay problema. Es que, eso fue hace mucho tiempo». Se quedaron en silencio por unos segundos, un silencio cargado de cosas no dichas. Entonces Ricardo tomó su maletín y se dirigió a la puerta. «¿Sabes?», dijo él, deteniéndose en el marco de la puerta. «Mi empresa está organizando una convención la semana que viene. Recibiremos ejecutivos de varias multinacionales. Es un evento importante para nosotros». Elena sintió, sin entender a dónde quería llegar. «El problema es que el cantante que habíamos contratado canceló a última hora, problemas de salud, y ahora estamos sin entretenimiento para la cena de gala». El corazón de Elena comenzó a latir más rápido, pero ella se obligó a mantener la expresión neutra. «Qué pena», dijo ella. «Sí, la verdad». Ricardo asintió, especialmente porque se suponía que fuera algo íntimo, ¿sabes? No una gran producción, sino algo que conmoviera a la gente, algo auténtico. Él hizo una pausa, mirándola directamente. «¿No tendrías interés por casualidad?» Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Por un momento, no pudo formar palabras. «Yo, señor Martín, yo no». «Piénsalo», dijo él, gentilmente. «Es solo una canción, quizás dos, para una audiencia que realmente apreciaría algo auténtico, y con eso,
Él salió, dejando a Elena sola en la sala de reuniones, con el paño de limpieza todavía en las manos y un torbellino de emociones en el pecho. Esa noche, Elena llegó a casa más tarde de lo habitual. Julia estaba en la cocina, preparando la cena, y notó inmediatamente que algo era diferente en su madre. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó, sin levantar la vista de la cacerola. Elena se sentó a la pequeña mesa de la cocina, todavía procesando la conversación con Ricardo. Julia, dijo ella, vacilante, ¿te acuerdas de cuando eras pequeña y te cantaba? Julia finalmente miró a su madre, sorprendida por la pregunta. Claro que me acuerdo. Tenías una voz hermosa. Todavía la tienes, por cierto. ¿Por qué preguntas? Elena jugueteó con las manos sobre la mesa. Nunca quisiste saber por qué dejé de cantar. Siempre supe por qué, mamá. Dejaste de cantar por mí. La simplicidad de la respuesta tomó a Elena desprevenida. Había pasado años creyendo que había ocultado sus sacrificios a su hija, pero Julia siempre lo había sabido. Nunca me arrepentí, dijo Elena. Rápidamente. Lo sé. Julia se acercó y tomó las manos de su madre. Pero eso no significa que no puedas volver a hacer lo que amas. Julia se sentó al lado de su madre. ¿Qué pasó hoy? Estás diferente. Elena contó sobre la propuesta de Ricardo, sobre la convención, sobre la posibilidad de cantar de nuevo después de 15 años de silencio. Julia escuchó todo en silencio, y cuando su madre terminó, sus ojos estaban brillando. Mamá, tienes que aceptar, Julia, no canto desde hace 15 años. Ni siquiera sé si todavía puedo, lo descubrimos intentándolo. Esa noche, por primera vez en más de una década, Elena cantó en voz alta. Comenzó tímidamente, con la voz temblorosa e insegura, pero a medida que las palabras fluían, algo dentro de ella comenzó a despertar. Julia se sentó en el sofá, escuchando en silencio, y cuando la música terminó, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, dijo ella, con la voz entrecortada, necesitas hacer esto. No por dinero, no por reconocimiento, sino por ti, porque esa voz no puede permanecer enterrada. Elena durmió poco esa noche. Pasó horas mirando al techo, recordando los pequeños y acogedores escenarios donde solía presentarse, las personas que detenían sus conversaciones para escucharla, la sensación de plenitud que sentía cuando la música fluía a través de ella. Había sido una vida diferente, una Elena diferente, y durante años había logrado convencerse de que aquella mujer había muerto por una buena causa. Pero ahora, con la posibilidad de resurrección ante ella, Elena se dio cuenta de que había una diferencia entre hacer sacrificios necesarios y sacrificarse innecesariamente. Julia era adulta, independiente, construyendo su propia vida. Tal vez era hora de que Elena recuperara la suya. Escena: Hotel Noche de la Convención INTI. Salón de Hotel Noche a la mañana siguiente. Elena llegó al trabajo con una determinación que no sentía hacía años. Terminó sus tareas habituales y esperó a Ricardo. Cuando lo vio salir del ascensor, se acercó, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Señor Martín, dijo ella, antes de que pudiera cambiar de idea. Él se giró, sorprendido. Elena, buenos días. Sobre la propuesta de ayer, respiró hondo, la acepto. La sonrisa que se abrió en el rostro de Ricardo fue genuina y cálida. En serio, esto es maravilloso. Pero Elena levantó la mano. Tengo algunas condiciones. Ricardo asintió, curioso. Primero, yo elijo las canciones. Segundo, necesito algunos días para prepararme. Y tercero, dudó, me gustaría que esto quedara entre nosotros hasta el día del evento. Claro, dijo Ricardo. Cualquier cosa que necesites. Los días siguientes pasaron como un borrón. Elena mantuvo su rutina de trabajo, pero por la noche se dedicaba enteramente a la música. Julia le prestó dinero para que comprara un vestido sencillo pero elegante, y juntas eligieron el repertorio Aguas de Marzo, Corcovado, y como canción final, Imagine de los Beatles, una versión en español que Elena había creado años atrás, y que nunca había cantado a nadie. Ricardo, por su parte, trató los preparativos para la presentación con el máximo sigilo. En el programa del evento, constaba solo actuación musical especial sin especificar la artista. Había preparado un pequeño escenario en el salón principal del hotel donde se realizaría la convención, con un piano y una iluminación suave.
En la víspera del evento, Elena casi se rindió. La realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con toda su fuerza. Ella, una limpiadora de 52 años, iba a actuar ante una audiencia de poderosos ejecutivos, personas acostumbradas a lo mejor de lo mejor. ¿En qué estaba pensando? Fue Julia quien la devolvió a la razón. Mamá, dijo ella, sujetando las manos temblorosas de Elena, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y esos ejecutivos? Elena negó con la cabeza. Ellos saben ganar dinero, tú sabes tocar el alma. Y al final de cuentas, adivina cuál de las dos cosas realmente importa. La noche del evento, Elena llegó al hotel 2 horas antes de que comenzara. Ricardo la recibió personalmente, y por primera vez ella lo vio nervioso. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Aterrorizada, respondió ella, honestamente. Genial, dijo él, sonriendo. Eso significa que te importa. El salón estaba repleto de gente elegantemente vestida, conversando en pequeños grupos mientras saboreaban canapés y champán. Elena observó la escena desde un rincón discreto, con su sencillo vestido negro y sintiéndose completamente fuera de lugar. Esas personas vivían en un mundo diferente al suyo, hablaban un idioma que ella no comprendía, tenían preocupaciones que apenas podía imaginar. Pero entonces vio algo que la tranquilizó. En medio de aquellas personas poderosas y exitosas, había la misma vulnerabilidad humana que ella conocía tan bien. Había un joven claramente incómodo con su smoking, intentando integrarse pero sin poder ocultar su timidez. Había una mujer mayor que sonreía a todos pero cuyos ojos revelaban una profunda soledad. Había ejecutivos cansados, gente ansiosa, individuos que detrás de sus éxitos profesionales, eran tan humanos y frágiles como cualquiera. Y fue en ese momento que Elena comprendió algo fundamental. Ella no estaba allí para impresionar a esas personas, estaba allí para recordarles que eran humanas. Cuando Ricardo subió al escenario para hacer la presentación, Elena sintió que le sudaban las manos. El salón se silenció gradualmente, y toda la atención se dirigió al pequeño escenario donde ella pronto estaría. Señoras y señores, dijo Ricardo al micrófono, esta noche tenemos una actuación muy especial. No se trata de una celebridad o de una artista mundialmente famosa, es algo mucho más raro, una persona real, con una voz real, cantando canciones que tocan el alma real. Hizo una pausa, buscando a Elena con la mirada. Me gustaría presentarles a Elena García. El aplauso fue educado, pero claramente curioso. La gente no sabía qué esperar, y Elena podía sentir la expectación, y también el escepticismo, en el aire. Subió al escenario con las piernas temblorosas, se acercó al micrófono y miró a la audiencia. Por un momento, el silencio fue absoluto. Elena podía oír su propia respiración amplificada por el sistema de sonido. Podía sentir el peso de 200 pares de ojos sobre ella. La tentación de huir era abrumadora, pero entonces cerró los ojos y dejó salir la primera nota. Es Pau, es piedra, es el fin del camino. La voz que emergió de ella no era la misma voz insegura de los ensayos en casa. Era una voz madura, cargada de años de experiencia, de dolor transformado en sabiduría, de amor refinado por el tiempo. Era la voz de una mujer que había vivido, que había renunciado, que había sacrificado, y que ahora ofrecía todo eso como un regalo para quien quisiera recibirlo. El efecto fue inmediato. Las conversaciones paralelas cesaron completamente. Los camareros dejaron de servir copas. Incluso el ruido de los cubiertos en los platos desapareció. La atención de todos se concentró en aquella mujer sencilla en el escenario, que cantaba como si estuviera compartiendo su alma con cada persona presente. Elena abrió los ojos durante la segunda estrofa, y vio algo que la sorprendió: lágrimas. Había lágrimas en los ojos de varias personas en la audiencia. El joven ejecutivo tímido había dejado de intentar esconderse y la miraba con admiración genuina. La mujer solitaria sonreía a través de las lágrimas, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Y entonces Elena vio a Ricardo, de pie al lado del escenario, y comprendió que él también estaba llorando, no de pena o de vergüenza, sino de puro reconocimiento. Él había visto algo en ella, que ella misma había olvidado que poseía, y ahora estaba presenciando el renacimiento de aquello ante sus propios ojos. La primera canción terminó en un silencio absoluto. Luego lentamente,
como una ola comenzó el aplauso. No fue un aplauso educado o protocolario, fue un aplauso sincero emotivo, de personas que habían sido genuinamente conmovidas. Elena cantó Corcovado a continuación, y luego hizo una pausa. Esta última canción, dijo al micrófono, por primera vez dirigiéndose directamente al público. La escribí hace 15 años, pero nunca tuve el coraje de cantarla a nadie. Habla de sueños que guardamos dentro de nosotros, de voces que silenciamos, de la importancia de no renunciar a quienes realmente somos. Miró a Ricardo, luego al público. Y si ustedes están escuchando esta historia hoy, si les ha conmovido de alguna manera, me gustaría pedirles algo. No dejen que las presiones de la vida, las responsabilidades, los miedos, les hagan olvidar sus propias voces. Todos tenemos una música dentro de nosotros, no la dejemos morir. Y entonces cantó Imagine en español, su propia versión, transformando la canción de esperanza de John Lennon en algo aún más personal e íntimo. Su voz creció a medida que la canción avanzaba, llenando cada rincón del salón, tocando cada corazón presente. El silencio que siguió a los últimos acordes fue más ensordecedor que cualquier aplauso que Elena hubiera recibido en su vida. Y en ese momento, ante un público de 2000 ejecutivos de pie, finalmente comprendió que había pasado 15 años enterrando lo único que realmente la hacía sentir viva. Pero el aplauso que vino después fue aún más poderoso. No fue solo un aplauso, fue una ovación de pie, prolongada, emocionada. Personas que probablemente nunca habían conversado entre sí se abrazaban. Ejecutivos poderosos se secaban las lágrimas discretamente. El joven tímido aplaudía con fervor, como si hubiera presenciado un milagro. Ricardo subió al escenario y abrazó a Elena, susurrándole al oído: "Gracias por recordarme por qué existe la música". En las semanas siguientes, la vida de Elena cambió de maneras que no esperaba. Ricardo no solo la mantuvo en su empresa, creó un nuevo puesto para ella, como coordinadora de bienestar de los empleados, un puesto que incluía presentaciones musicales regulares en los eventos de la empresa. El sueldo era 3 veces mayor que el de la limpieza, pero lo que realmente importaba para Elena era tener su voz de vuelta. Julia lloró al enterarse de la promoción de su madre, no solo por el cambio financiero, sino por ver a Elena recuperar su identidad perdida. Madre e hija comenzaron a hacer presentaciones juntas los fines de semana. Julia descubrió que había heredado el talento musical de su madre, y su voz joven complementaba perfectamente la voz madura de Elena. Ricardo, por su parte, descubrió que había algo profundamente transformador en trabajar en una empresa donde el arte y la humanidad eran valoradas tanto como los beneficios. La productividad de los empleados aumentó, el ambiente de trabajo se volvió más armonioso y comenzó a recibir invitaciones de otras empresas interesadas en implementar programas similares. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en aquel ejecutivo joven y tímido que Elena había notado en el público. Su nombre era Gabriel, tenía 28 años y trabajaba 70 horas por semana en una multinacional, sacrificando su salud, sus relaciones y sus sueños en nombre del éxito profesional. La presentación de Elena lo había impactado de tal manera que buscó a Ricardo al día siguiente del evento. "Necesito saber", dijo Gabriel, "cómo puedo encontrar mi propia voz". Así nació el proyecto Voces Olvidadas, una iniciativa que Elena pasó a coordinar junto con Ricardo. Cada mes, organizaban eventos donde los empleados de diferentes empresas eran animados a compartir sus talentos ocultos, ejecutivos que pintaban, secretarias que escribían poesía, guardias de seguridad que tocaban la guitarra, gerentes que bailaban. El proyecto se extendió rápidamente por Madrid, luego por toda España. Elena se convirtió en una especie de embajadora nacional del redescubrimiento personal, viajando por el país para hablar sobre la importancia de no abandonar nuestra esencia en nombre de la supervivencia. En una de esas charlas, 6 meses después de su primera presentación, Elena estaba ante un público de 500 personas cuando una joven en la primera fila levantó la mano. ¿Cómo supo usted cuándo era el momento de volver a cantar? Elena sonrió, recordándose a sí misma solo unos meses antes, limpiando oficinas en silencio y creyendo que sus sueños habían muerto para siempre. "No lo supe", respondió, honestamente. "De hecho, pasé 15 años convencida de que no era el momento.
Pero la verdad es que nunca hay un momento perfecto. El momento perfecto es cuando decides que tu alma importa más que tus miedos. Hizo una pausa, mirando las cientos de caras atentas ante ella. Todos ustedes tienen una voz. Puede ser una voz literal, como la mía, o puede ser una voz metafórica, su arte, su talento, su manera única de contribuir al mundo. Lo importante es no dejar que se pierda en el ruido de la vida cotidiana. Después de la charla, decenas de personas se acercaron a Elena para contar sus propias historias, un contable que soñaba con ser chef, una abogada que escribía cuentos infantiles, un taxista que componía canciones. Cada historia reforzaba su convicción de que había millones de personas por ahí silenciando sus verdaderas vocaciones en nombre de la practicidad. Esa noche, Elena llamó a Julia, como hacía todas las noches durante sus viajes. ¿Cómo te fue hoy, mamá? Transformador, respondió Elena. Cada día entiendo mejor que no se trata solo de música, se trata de dar permiso a las personas para ser quienes realmente son. ¿Y tú? ¿Quién eres realmente hoy? Elena miró por la ventana del hotel, viendo las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. Hoy soy Elena García, madre, cantante, y recuerdo vivo de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. 3 años después de aquel primer encuentro en la oficina, Ricardo y Elena estaban de pie en el escenario del Teatro Real de Madrid, ante un público de 3.000 personas, en el lanzamiento nacional del proyecto Voces Olvidadas. Elena, ahora con 55 años, se había convertido en una de las conferenciantes más solicitadas del país, pero nunca había perdido la sencillez que la hacía tan especial. Cuando era limpiadora, dijo ella al micrófono, provocando risas cariñosas en la audiencia, creía que mi vida se había vuelto pequeña. Hoy sé que no existe una vida pequeña, solo personas que se olvidaron de cómo ser grandes. El aplauso fue caluroso, pero Elena levantó la mano, pidiendo silencio. Quiero terminar esta noche cantando la misma canción que canté hace 3 años, cuando descubrí que aún tenía una voz. Pero esta vez, quiero que ustedes canten conmigo, porque el mensaje que quiero dejar es simple: ustedes también tienen una voz, y el mundo necesita oírla. Y entonces, por centésima vez en aquellos 3 años, pero como si fuera la primera, Elena comenzó a cantar Aguas de Marzo. Solo que esta vez, 3.000 voces se unieron a la suya, creando una armonía imperfecta, humana, real, exactamente como la vida. Ricardo, observando desde un lateral del escenario, sonrió recordando la mañana en que escuchó por primera vez aquella voz susurrada en su oficina. Él había comenzado aquella semana pensando solo en resolver un problema de entretenimiento para su convención. Terminó descubriendo algo mucho más valioso, que a veces las mayores transformaciones vienen de los encuentros más improbables, de las personas que pensamos que no tienen nada que enseñarnos. Elena, cantando junto con miles de personas que habían decidido no silenciar más sus propias voces, finalmente comprendió que su viaje nunca había sido sobre abandonar sus sueños, había sido sobre transformarlos en algo mayor, sobre descubrir que una voz individual puede convertirse en un coro, que una historia personal puede volverse universal, y que nunca es demasiado tarde para recordarle al mundo, y a nosotros mismos, quiénes somos realmente cuando dejamos de tener miedo de brillar. Esa noche, cuando el último acorde resonó por el teatro y el aplauso finalmente cesó, Elena supo que había encontrado su verdadera vocación. No era solo cantar, era recordarles a las personas que ellas también podían cantar. Era ser una voz que despertaba otras voces, una luz que encendía otras luces, una prueba viva de que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad de ser quienes nacimos para ser. Y en el silencio que siguió a aquel momento de comunión musical, Elena finalmente comprendió que no había perdido 15 años de su vida cuando dejó de cantar. Había ganado la experiencia, la madurez y la profundidad emocional necesarias para que su voz, cuando finalmente regresara, pudiera tocar no solo corazones individuales, sino transformar vidas enteras. A veces, lo que parece ser el fin es solo el comienzo de algo aún más hermoso.